Buenos días, el tema del Ateneo de hoy es medicina personalizada en reproducción, estudios genómicos en la baja respuesta a la estimulación ovárica. ¿Cómo imaginamos la medicina del futuro? La medicina de precisión supone la adaptación del tratamiento médico a las características individuales de cada paciente, o lo que es lo mismo, la posibilidad de identificar a pacientes que difieren en su susceptibilidad a experimentar una determinada enfermedad, en la biología o en el pronóstico de esta enfermedad, o en la respuesta a un determinado tratamiento. Esta identificación se realiza a través del análisis e integración de datos genómicos, otras ciencias sómicas, técnicas de imagen, con datos clínicos y el entorno del paciente. Con todo esto se consigue la posibilidad de aplicar intervenciones terapéuticas, evitar posibles efectos secundarios, mejores tratamientos y disminución de gastos. En definitiva, un cambio en el paradigma de la forma de aplicar la asistencia médica, incorporando estrategias de diagnóstico y tratamientos más eficaces y seguros. En los próximos años, la medicina pasará progresivamente de ser una medicina reactiva basada en la enfermedad a una medicina personalizada, predictiva, preventiva y participatoria, la medicina de las 4P, centrada en la salud. Este cambio será posible gracias a los avances alcanzados. Dentro de la medicina de precisión contamos con la genómica. La genómica comprende el estudio del contenido, organización, función y evolución de la información genética en un genoma completo. El Big Data provee a los investigadores de los algoritmos e infraestructuras necesarios para la secuenciación, manejo, almacenamiento, visualización y análisis de datos genómicos. Hoy en día, en la medicina de precisión, específicamente la genómica, está siendo utilizada en ginecología, obstetricia, reproducción humana. Contamos con varias aplicaciones clínicas, como en oncología principalmente, y también en síndrome ovario poliquístico, endometriosis, preeclampsia, diagnóstico prenatal, en recién nacidos, y en reproducción humana, sobre todo en lo referente a implantación y estimulación ovárica. Y numerosas investigaciones se están llevando a cabo en este área. Nos vamos a centrar en la baja o pobre respondedora. El 9 al 14% de las pacientes que se someten a un ciclo de FIP presentan una baja respuesta. Existen al menos 41 definiciones diferentes de baja respuesta en 47 estudios clínicos. En el 2011 fueron creados los criterios de Bolonia, en los cuales tienen en cuenta la edad avanzada, las estimulaciones previas, y las pruebas de reserva ovárica, recuento folicular y antimuleriana. En el 2016 fueron creados los criterios de Poseidón, que a diferencia de los criterios de Bolonia, tienen en cuenta la edad del paciente independientemente de si es avanzada o no, y brindan estrategias a seguir según el grupo en donde se localice el paciente. Más adelante vamos a ahondar en este grupo, en estos criterios. ¿Cómo nosotros diagnosticamos una baja o pobre respondedora en el consultorio? ¿Cómo hacemos el perfil? Generalmente con un análisis detallado de la historia clínica, donde tenemos en cuenta la edad, los hábitos tóxicos, la cirugía, si ha tenido o tiene endometriosis, antecedentes familiares. Solicitamos la hormona antimuleriana, la FSH, el estradiol. Realizamos una ecografía con recuentos de folículos antrales. Y también tenemos en cuenta la respuesta a tratamientos anteriores, cantidad de óvulos, también calidad y aneuploidías. Aquí podríamos introducir lo que llamamos panel genómico. ¿Qué significado clínico tendría un panel genómico en estimulación ovárica controlada? El 41% de las mujeres de la población general y el 75% de las mujeres que se someten a FIP tienen una variante en el receptor de FSH, variante o polimorfismo.
El polimorfismo es una variante genética de la secuencia del ADN entre individuos de la misma especie y que se encuentran con una frecuencia superior al 1%. Por debajo de esto lo llamamos mutación. Un polimorfismo puede tener ningún efecto por localizarse en una región no codificante del ADN, pero si lo encontramos en una región codificante o reguladora, entonces es probable que la presencia tenga consecuencia en el fenotipo. Por ejemplo, puede hacer que el alelo de un gen en el metabolismo de un fármaco no fuera funcional. Volviendo al significado del panel genómico, el 45% de las mujeres de la población general tiene una variante en el receptor 1 del estradiol. Las mujeres con alguna de estas variantes responden mal a la estimulación ovárica controlada, con menor recuperación de ovocitos. Unas dosis más altas de FSH en estas mujeres mejoran significativamente el resultado de estimulación ovárica controlada en términos de recuperación de ovocitos, periodos de estimulación más corto y mayor tasa de embarazo. Aquí observamos con más detalle los criterios de Poseidón. Aquí las pacientes se dividieron en 4 subgrupos, sobre la base de los parámetros cuanti y cualitativos de edad, recuento de folículos antrales, niveles de antimülleriana y respuesta ovárica en casos de ciclos previos de estimulación ovárica. En el grupo 1 son pacientes menores de 35 años y el grupo 2 son pacientes mayores de 35 años, ambas con reserva ovárica normal, que en estimulaciones previas con tratamiento convencional han tenido una respuesta baja o subóptima. El grupo 3 son mujeres menores de 35 y el grupo 4 son mayores de 35, ambas con parámetros de reserva ováricos alterados, donde es esperable una respuesta baja. El grupo 1 y 2, que son pacientes con reserva ovárica normal que tienen una inesperada respuesta, tienen alta asociación a polimorfismos en el receptor de FSH o en la hormona de LH. Aquí vemos las estrategias que proponen los criterios de Poseidón según al grupo que pertenezcan las pacientes. Las pacientes que tienen parámetros de reserva ovárica normal y un resultado inesperado en tratamientos anteriores a estimulación ovárica controlada, se sugiere aumentar las dosis de gonadotrofina mayor a 3.000 o mayores días de estimulación, más de 10 días. Y refieren que la hiperrespuesta en este grupo puede atribuirse a varias causas, como por ejemplo los polimorfismos de los receptores de FSH o variantes menos bioactivas de LH, lo que se traduciría en una menor sensibilidad ovárica a la FSH que haría disminuir la follicular output rate. Por ende, si sabemos antes de comenzar a estimular la paciente porque realizamos un estudio genómico que presenta polimorfismos en el receptor de FSH o LH, podemos evitar una hiporrespuesta. El grupo 3 y 4, que incluye pacientes con parámetros de reserva ovárica alterado y resultados esperables, pobres o subóptimos, en la estimulación en este grupo no es eficaz el aumento de medicación, ya que no hay una corte folicular suficiente para estimular. Aquí se han sugerido tratamientos coadyuvantes como la DEA, testosterona, hormona de crecimiento. Y sí, en el grupo 4 se ha sugerido adicionar LH. Con respecto a los tratamientos coadyuvantes que presentan resultados contradictorios, surge la pregunta si la genómica podría determinar qué pacientes se verían mejor beneficiadas y qué dosis exacta sería la adecuada. Ahora específicamente vamos a hablar de los polimorfismos en la estimulación ovárica controlada, individualizada. Como expliqué anteriormente, vuelvo a repetir, un polimorfismo es una variante genética de la secuencia de ADN entre individuos de la misma especie y que se encuentra con una frecuencia superior al 1%. Por debajo de esto se llama mutación. Puede ser que el polimorfismo tenga o no un efecto sobre el fenotipo según se encuentre en un área no codificante o codificante.
Aquí podemos observar el listado de polimorfismos asociado a estimulación ovárica controlada. Existen numerosos polimorfismos que influyen en la reserva ovárica, en la formación de las hormonas, en el metabolismo o en la acción de los fármacos. Dentro de los polimorfismos más estudiados se encuentra el del receptor de la FSH. ¿Puedo determinar qué pacientes con reserva ovárica normal tendrán una respuesta subóptima o baja? ¿Y puedo determinar qué dosis y tipo de FSH a utilizar investigando los polimorfismos, el polimorfismo de FSH? Existen dos polimorfismos más estudiados en el receptor de FSH, uno se halla en el codón N680S y el otro en el G29A. Existen múltiples estudios que asocian el genotipo SS con baja respuesta y con mayor utilización de gonadotrofina a dosis más altas, y que es mejor la utilización de gonadotrofinas altamente purificadas. En el 2014, Albiggi realizó un metaanálisis que incluyó 4.020 pacientes que se sometieron a estimulación ovárica controlada, demostrando así que el genotipo SS se asociaba a gonadotrofinas exógenas y que requería mayor concentración de gonadotrofina y se obtenían un menor número de ovocitos comparado con los otros genotipos. En general, los polimorfismos se asocian a hiporrespuesta de la FSH exógena. Esta respuesta subóptima se ha informado en alrededor de un 10 a un 15% de pacientes normogonadotróficas. En el 2016, Ledo publicó que específicamente las mujeres con el genotipo SS produjeron más ovocitos cuando fueron estimuladas con gonadotrofinas FSH altamente purificada, en comparación con FSH recombinante. Esto se debe a que existen diferentes isoformas de FSH que tienen diversas cantidades de ácidos salicílicos. Las isoformas menos ácidas, como las recombinantes, tienen una vida media circulante más corta que las isoformas ácidas de FSH, como las altamente purificadas. Con respecto al polimorfismo en la hormona y en el receptor de LH, ¿puedo determinar qué pacientes mejorarían su respuesta al adicionar LH? La adición de LH mejoraría los niveles inadecuados endógenos de andrógenos y con ello la expresión de receptores de FSH. Y por ende, la sensibilidad de las células de la granulosa a la FSH, lo que podría ser efectivo en el tratamiento. El polimorfismo de LH más común es causado por modificaciones en los dos sitios de la subunidad beta de LH. En un estudio multicéntrico realizado en el 2013 se confirmó que los dos genotipos que observamos aquí en color verde aumentan la respuesta de FSH cuando adicionamos LH, o sea que se requiere menor dosis de FSH. Con respecto a polimorfismos en el gen del receptor de LH, un trabajo en el 2012 detectó que el uso de FSH recombinante humana con LH recombinante produjo más embarazo que el uso de FSH recombinante con gonadotrofina menopáusica humana, y que las mujeres homocigotas y heterocigotas con el alelo G requirieron dosis más altas de LH recombinante. Aquí se utilizó 37.5 versus 75 unidades y mostraron que las tasas de embarazo clínicos eran más altas. Con respecto a los polimorfismos del receptor de estradiol, los genes del receptor de estrógeno han sido investigados en estimulación ovárica y tenemos amplio conocimiento del efecto de los estrógenos sobre el crecimiento folicular, la maduración y la liberación de los ovocitos. Los estrógenos extienden la acción de la FSH sobre la célula de la granulosa al promover su proliferación y aumentar la expresión de los receptores de FSH. Aquí los polimorfismos más estudiados fueron
en el receptor 1 y 2 de estradiol. Sobre todo en la enzima PBUL y XBAL y RCAL, determinando asociación con la respuesta a las gonadotrofinas exógenas, y algunas investigaciones han logrado determinar que el polimorfismo PBUL puede determinar que la gonadotrofina recombinante es mejor que la menopáusica o que la FSH altamente purificada. Los resultados anteriores, independientemente del polimorfismo del gen y su relación con los resultados FIP, siguen siendo controvertidos. Esto se debe muchas veces a la heterogeneidad de la población estudiada con respecto a la reserva ovárica y las exposiciones variadas a que influyen diferentes dosis de FSH a la estimulación ovárica controlada. En el 2014, un estudio realizado por Matos sobre una población brasilera determinó que el receptor 1 del estradiol, el XBAL-AA, se asociaba a mejores resultados en la estimulación ovárica, mientras que polimorfismos en los receptores del estradiol PBUL-TT, el XBAL-GG y el RCAL-GG requerían una mayor dosis de FSH recombinante. Pero como dijimos anteriormente, se requieren más estudios para confirmar estos resultados. Otros polimorfismos, como el de la hormona y el receptor de hormona antimülleriana, han sido estudiados. Sabemos que la hormona antimülleriana actúa mediante el receptor de la hormona antimülleriana tipo 2, que esta hormona, como sabemos, actúa en la sensibilidad de la FSH, en el reclutamiento y selección del folículo dominante. Por ende, han sido estudiados varios polimorfismos, pero con datos contradictorios. Se han asociado al incremento del estradiol en la fase folicular de las pacientes con reserva ovárica normal, a bajas tasas de embarazo, y específicamente el polimorfismo 482AG. En los estudios hablan de que requiere de mayores niveles de FSH exógenas con respecto a otros genotipos. Otros polimorfismos también han sido estudiados. Algunos de ellos intervienen en el reclutamiento folicular, en la reserva ovárica, en la respuesta ovárica, en la calidad ovocitaria, en la calidad embrionaria, en las tasas de embarazo o en el metabolismo del fármaco. Bueno, acá nos preguntábamos sobre el grupo 3 y 4, que era el grupo de Poseidón, al cual mejoraban la respuesta con los tratamientos coadyuvantes con resultados contradictorios. Sí, como sabemos que los tratamientos coadyuvantes antes de la estimulación para mejorar la calidad ovocitaria, los reclutamientos de folículos centrales en pacientes con pobre o baja reserva ovárica, tienen resultados contradictorios, nos preguntábamos si quizás la incorporación en la investigación de los polimorfismos en los receptores, por ejemplo, de andrógenos, determinaran qué pacientes se verían beneficiadas con la aplicación de estos tratamientos coadyuvantes. La acción de los andrógenos viene mediada por su receptor, el receptor de andrógeno. Existe una variante en el polimorfismo CAG en el exón 1 en dicho gen que modula la actividad y por lo tanto el efecto. Un trabajo realizado por Ledo estudió la respuesta y la reserva ovárica en función a dicha variante, no hallando resultados en la respuesta, pero sí que está relacionado con la reserva ovárica, lo que permite explicar cuál podría ser el mecanismo de acción de los andrógenos en las mujeres y por ahí su importancia en los protocolos previos a la estimulación ovárica, ya que su acción se estaría produciendo en las fases previas con un mayor reclutamiento de folículos precursores que servirían de base para la estimulación ovárica. O sea que el polimorfismo del gen de andrógeno podría tener un papel importante en el envejecimiento ovárico y por lo tanto podría ser un factor que podría determinar la reserva ovárica, y quizás la utilización en las pacientes con polimorfismos mayores dosis de andrógeno
aumentarían la reserva ovárica o mejorarían la reserva ovárica. Y existen otras posibles estrategias para mejorar la reserva ovárica como la melatonina, vitamina C, vitamina D, arginina, Q10, hormona de crecimiento. Y podremos predecir quiénes se verán beneficiadas con su utilización y determinar la dosis. Bueno, no hay ninguna investigación a la fecha sobre estos tratamientos coadyuvantes y genómica. Ahora, esto es como un bonus track, no tiene que ver con la estimulación ovárica, pero me pareció interesante comentárselos, y es qué polimorfismos influyen en los niveles de progesterona. Sabemos que la elevación de la progesterona el día del HCG determina mala calidad embrionaria y que la elevación mayor a 1.5 nanogramos decilitro el día del HCG altera la receptividad endometrial. La elevación se produce casi indistintamente utilicemos agonistas o antagonistas. Existen polimorfismos protectores y polimorfismos asociados a la elevación de la progesterona que quizás nos permitan con anticipación prever qué pacientes pueden llegar a tener una elevación en la progesterona y proponer una solución antes de que ocurra. Por ejemplo, estimulaciones más suaves o inducción de la ovulación precoz, optimización de la relación FSH-LH durante la estimulación o transferencia diferida y vitrificación de embriones. Una pregunta que me surgió al investigar sobre este tema es si puedo determinar las dosis de progesterona a utilizar en las transferencias embrionarias, pero no hay estudios a la fecha. Bueno, este es un tema importante porque vimos todos los polimorfismos de forma individual, pero existe la interacción entre genes. La respuesta ovárica de las mujeres a la estimulación con gonadotrofinas parece ser un fenómeno multifactorial, con una serie de polimorfismos en el mismo o diferentes genes que interactúan uno con otros. De Castro y su grupo de investigadores fueron los primeros que informaron que el éxito de la estimulación ovárica controlada tiene un trasfondo multigénico y que sugiere que la interacción entre los genes, por ejemplo, del receptor de FSH, el receptor 1 y 2 de estradiol, pueden ser al menos parcialmente responsables en la mala respuesta de algunas mujeres a la estimulación ovárica controlada. Lázaro también confirmó el modelo multifactorial con polimorfismos en receptores de FSH, SHBG, el CYP19, con influencia en la respuesta ovárica. Y Matos estudió la interacción entre los diferentes polimorfismos en los receptores de estradiol, ¿no? hallando asociación con la cantidad de dosis de FSH utilizadas en los ciclos de FIB. Como pueden apreciar, existen diversos estudios que sugieren un modelo multifactorial y multigenético. Bueno, y para finalizar, aquí podemos ver a manera de resumen qué polimorfismos están asociados a la baja respuesta y algunos están asociados a la reserva ovárica, o sea, a la reserva ovárica, a la foliculogénesis, a la apoptosis folicular, y otros a la respuesta a la estimulación ovárica. Polimorfismos específicos que directamente actúan o intervienen entre la acción del fármaco receptor y órgano, como por ejemplo el receptor de FSH, y otros que actúan de manera indirecta, como el P450, el CYP19, que tienen que ver con el metabolismo. Bueno, como un tema muy prometedor y que espera que contribuya significativamente al concepto de la respuesta individualizada a los medicamentos en FIB, es la farmacoepigenómica. Es un campo emergente y se centra en la investigación de las alteraciones que no están asociadas con los cambios en la secuencia del ADN. Sin embargo, que pueden modificar la función de un gen afectando su control transcripcional o su expresión, y que son modificables ya que tienen que ver con el medio, con las condiciones ambientales, con la exposición a fármacos, con los niveles hormonales. Bueno,
Como conclusión, en la medicina reproductiva, los tratamientos individualizados y personalizados deben ser la norma para optimizar y obtener el mejor resultado en los términos de estimulación ovárica controlada y en resultados del embarazo. Dado el papel esencial de los factores genéticos que influyen en la respuesta ovárica a las gonadotrofinas exógenas y el desarrollo de modelos y algoritmos de predicción que incluyan los principales factores clínicos genéticos relacionados con la respuesta ovárica serían de gran interés clínico, lo que nos permitiría predecir con mayor precisión la respuesta de los pacientes a las gonadotrofinas, desarrollar esquemas individualizados, mejorar la precisión para determinar las dosis apropiadas de gonadotrofina, mejorar la eficacia y el cumplimiento del paciente para estimulación ovárica controlada y disminuir las reacciones adversas de los medicamentos, como de reducir así también el tiempo de búsqueda de embarazo. Muchísimas gracias, espero que les haya sido claro el tema.